Ok, la siguiente expositora Pero la vas a presentar. ha declarado ampliamente ella su defensa hacia los animales, específicamente por la cual ella, cumpliendo esos criterios, pues hace mucha labor social con el tema de los animales, ¿no? Entiéndase los gatitos. Pero bueno, Erika Borbor el día de hoy va a presentar una exposición muy interesante que salió justamente de una conversación que tuvimos los tres previo a las jornadas. Por lo cual, Erika, bienvenida y nada, instruyenos. Y el tema que has planteado es el tema de tu TFM, tesis de fin de máster. Bien. Es mi trabajo de fin de máster. Y bueno, aprovechando que lo estoy desarrollando, dije, bueno, vamos a hablar un poquito del tema. Bueno, millón gracias chicos por permitirme ser parte de la jornada. Saben que es un gusto para mí trabajar con ustedes siempre y por permitirme dar este bonus track, ya que no me tocaba estar presente en estas jornadas, pero vamos a informar un poquito sobre el tema. Resumido, vamos a entonces el síndrome de intestino irritable y la dieta vegetariana. En este caso lo vamos a englobar como dieta vegetariana y ya el día de ayer Mari Velázquez dijo los tipos de vegetariano, entonces ya sabemos eso básico, ¿no? O lácteo y vegetarianos estrictos. Ahora, ¿podría la dieta vegetariana o vegana empeorar el sí? Esa sería básicamente la pregunta básica. Entonces, bueno, este es el tema básico. Entonces, la pregunta es si la dieta vegetariana o vegana podría empeorar el síndrome de intestino irritable. Algunas de las teorías podrían ser que la lactosa puede disparar o empeorar los síntomas en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y también vamos a tratar el tema del impacto del alto consumo de fibra. Estos serían básicamente los dos temas que vamos a abarcar el día de hoy. Entonces, para entrar en contexto, el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo, específicamente un trastorno funcional intestinal. Es de carácter crónico, también tiene una frecuencia intermitente, es decir, que aparece y desaparece por diferentes etapas de la vida del paciente. Tiene una prevalencia del 7 a 15% a nivel mundial. Acá hay un paper, un review de Michael Camilleri, que es un genio en patologías digestivas, es un médico gastroenterólogo de la Mayo Clinic, y en el 2019 yo tuve el honor de verlo en un congreso en Argentina de enfermedad celíaca, y él nos habló sobre síndrome de intestino irritable, y aquí él nos daba a conocer de que la sospecha es de que el 20% de los países occidentalizados tendrían síndrome de intestino irritable. De ahí, una de las principales visitas al gastroenterólogo y al nutricionista que atiende patologías digestivas van a ser los pacientes con síndrome de intestino irritable. Entonces hay una alta demanda. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que presentan síndrome de intestino irritable serían mujeres y menores a 50 años, pero podría ser que estemos viendo justamente el pico del iceberg porque en realidad nosotros los pacientes a veces hasta que no están muy graves no van a consulta, por ejemplo, entonces o están mal diagnosticados o subdiagnosticados, o sea, mal diagnosticados con otra patología. Ahora el de acá es un mix que me gustó bastante, que tiene dos cosas que cualquier nutri digestivo tendría que tener en consulta porque nos sirve mucho de guía. Ya vendrían con estos diagnósticos que son los 4 tipos, o es uno más, pero aquí hay 4, los básicos, de síndrome de intestino irritable, que serían constipación, diarrea, el patrón mixto, que incluye estos dos, y el no especificado, que sería algo que no encaja en nada de lo de acá. Y también hay otro subtipo que es el síndrome de intestino irritable de tipo infeccioso, que están investigando mucho este tema porque puede ser la causa de origen del síndrome de intestino irritable, ya que no hay una causa específica, la etiología no está totalmente definida. De ahí hay que tener en cuenta, en cuanto a dieta vegetariana, en el síndrome de intestino puede haber algún mal diagnóstico. Si el paciente con síndrome de intestino irritable es vegetariano o vegano y no consume vitamina B12, podría ser la falta de vitamina B12 la que esté causando la alteración en la motilidad intestinal, ya que la vitamina B12 influye en muchísimas cosas como el sistema nervioso y en este caso el sistema nervioso entérico. Entonces, eso hay que preguntarle al paciente si consume vitamina B12 para descartar que puede ser esa causa. Pero acuérdense que el síndrome de intestino irritable es una patología por descarte. Se van descartando otras patologías y se queda al final con el síndrome de intestino irritable.
De ahí, aquí básicamente va a poner una cara de sorprendido porque van a existir algunas limitaciones en los estudios de vegetariana y síndrome de intestino irritable, que serían que normalmente se basan en cuestionarios, no definen bien a qué es un vegetariano, incluso consumen carnes los pacientes muy poca o frecuentemente, no definen bien eso. También son poblaciones específicas como por ejemplo India, o también son poblaciones de Francia, entonces Irán, por ejemplo, que no representan a la población general. De ahí también no usan los criterios de Roma como diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Entonces son algunas de las limitaciones, y las limitaciones también son que los estudios en dieta vegetariana tienen que evolucionar. Eso hablaba el otro día con Jessin, porque el patrón de alimentación que llevamos ahora, la mayoría, o que llevan la mayoría de los vegetarianos, tienen a disposición muchos alimentos derivados ultraprocesados de los tipos de embutidos y cosas que consumen los omnívoros, ¿no? Los reemplazos visuales a las carnes y todas estas cosas, que ya los estudios anteriores que dejaban bien parada la dieta vegetariana, al día de hoy no podríamos decir tal vez lo mismo, porque la dieta actual del vegetariano no es la misma de hace unos años. La disponibilidad de los productos ahora es totalmente diferente. Entonces eso hay que tener en cuenta en los papers. Ahora vamos a hablar sobre los lácteos y el síndrome de intestino irritable, que es lo primero que vamos a tocar. ¿Por qué tocamos ese tema? Porque en ovo-lacto-vegetarianos y en población en general, muchos de los pacientes con síndrome de intestino irritable refieren una molestia digestiva, diciéndonos que nos caen mal los lácteos, y en específico suele ser la leche. Ahora, aquí hay un review que nos muestra, primero tendrían que reconocer cuál es la diferencia entre malabsorción a la lactosa, que es la reducción programada a la lactasa. Empieza de forma natural en todos. Nosotros a partir de los 6 meses, que es el tiempo normal en el cual nosotros empezamos a reducir la lactancia materna exclusiva, ya la expresión de la lactasa empieza a reducir. Y de ahí la intolerancia a la lactosa viene acompañado de síntomas gastrointestinales como dolor. Y esto aquí se puede dar a cualquier edad. Por eso hay niños y adultos que de la nada nos pueden decir, tengo intolerancia a la lactosa. Ahora, aquí el síndrome de intestino irritable podría llevar a una mayor predisposición a la intolerancia a la lactosa, pero no a la malabsorción. Porque recordemos que la malabsorción a la lactosa es algo que ya se da de forma natural en todos. Entonces, el síndrome de intestino irritable no podría ser una causa, pero en intolerancia a la lactosa tal vez sí, sobre todo porque la lactosa es un FODMAP. Entonces, es uno de los posibles disparadores en los pacientes con síndrome de intestino irritable, sobre todo de tipo diarreico. Los síntomas de intolerancia a la lactosa se dan en mayor medida en síndrome de intestino irritable, y esto básicamente es por la sensibilidad visceral que tenemos los pacientes con síndrome de intestino irritable. Digo tenemos porque yo padezco síndrome de intestino irritable. Entonces, tal vez Jessin y Verónica consuman lácteos y a ellos no vayan a sentir cuando está digiriéndose, o si tienen ya una falta tal vez de un poquito de lactasa, a ellos no les caiga tan pesado, pero tal vez a mí sí, porque yo tengo síndrome de intestino irritable y yo siento todo mucho más a nivel intestinal, por el síndrome de intestino irritable, no por vegetariano. De ahí, acá vamos a ver otro paper en el cual nos repiten y nos dicen que el test para diagnosticar la intolerancia a la lactosa sería el test de hidrógeno aspirado. Y aquí normalmente este paper nos hace bastante hincapié que los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden tener más intolerancias, más alergias y más malas absorciones. Eso también nos decían en la primera conferencia, ¿no? Que los pacientes con patologías digestivas solemos tener más de esas cosas. En el caso de tener un diagnóstico negativo de test de hidrógeno aspirado, igual, si el paciente refiere que tiene algún tipo de sensibilidad, aplicar la dieta libre de lactosa no viene de más. ¿Ya? Entonces también debemos igual, así salga acá negativo, porque hay algunas limitantes aquí, porque el paper nos decía que salía mucho más fiable cuando el paciente estaba teniendo síntomas. Y cuando el paciente esté con estos síntomas del síndrome de intestino irritable, dolor o urgencias de ir al baño, no podemos en ese momento estar haciendo el test. Los síntomas se suelen presentar entre los 15 a las 2 o 4 horas después de haber ingerido el alimento. Entonces no tenemos un tiempo estimado. También en este paper nos va a conocer que si le dan lactasa al paciente, los síntomas no mejoran. Entonces puede ser otra cosa de los lácteos que afecte el síndrome de intestino irritable y no necesariamente la lactosa como tal, porque le dan la lactasa, que es la enzima, y no mejora. Ya, recordar aquí entonces como conclusión de este tema que no hay un alimento imprescindible, es decir, que nosotros podemos vivir sin tomar lácteos, entonces no habría problema. Si es un problema, si nos está causando tantas molestias, dejarlo de consumir no va a pasar nada. Muchos papers
nos daban hincapié en las carencias que tenían los pacientes al cambiarse a bebidas vegetales. Pero esto pasa, ¿por qué? Porque no le hacen el cambio nutricional de la bebida vegetal. Es decir, una bebida de almendras, una bebida de arroz o una bebida de avena no va a reemplazar nutricionalmente al lácteo. Entonces hay que buscar el reemplazo nutricional y de ahí también a enseñarle otras fuentes de los diferentes nutrientes al paciente. Importantísimo la educación nutricional en estos casos. Ahora vamos al otro tema, que sería la fibra. Y básicamente aquí, ¿por qué la fibra? Porque solemos pensar que la fibra en el síndrome de intestino irritable de tipo diarreico lo empeoraría. En cambio, en el síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento lo haría súper bien, pero vamos a ver un poco más, y preocuparía porque los vegetarianos consumimos más fibra en una dieta saludable, ¿no? Ahora, vamos a ver los dos tipos de fibra. Esta aquí, la fibra soluble, que atraería el agua, que normalmente se dice que elimina el exceso de líquido y enlentece el tránsito, entonces ayudaría a la diarrea. En cambio, la fibra insoluble lo aceleraría y ayudaría al estreñimiento. Pero aquí se pone interesante este tema porque en la fibra soluble existen dos tipos de fibra, que es la viscosa y la no viscosa. Ahora acá, en la fibra viscosa, básicamente esto es un milagro, como dice Dwight aquí, porque aquí vamos a ver que internamente en el intestino la fibra viscosa hace esto, hace el efecto del gel. Y esto aquí va a prolongar el tiempo de vaciado del estómago y de ahí dar volumen a las heces, lo cual haría básicamente magia en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, porque vuelve a unir las heces si es que tenemos la diarrea. Estos son algunos de los alimentos que tienen la fibra soluble viscosa. Y bueno, de ahí, ¿qué más? También prolonga el vaciamiento del estómago, lo cual haría que este tipo de los alimentos que consumimos junto a la fibra viscosa entren de manera más sutil al intestino, entonces no nos caerían tan pesados, entra todo más lento. De ahí, la fibra insoluble básicamente no se disuelve en agua, aporta volumen a las heces, pero no el efecto viscoso que hace la fibra anterior, la soluble. De ahí, al ser ingeridas en exceso, en la diarrea aceleraría el tránsito y en el estreñimiento lo empeoraría. Entonces la fibra insoluble no va a hacer el efecto deseado en ninguno de los dos casos, ni en el estreñimiento ni en la diarrea. Las fuentes básicas de fibra insoluble serían estas aquí. Y de ahí, ¿por qué pasa esto aquí? Porque esto pasa si nosotros lo consumimos en las cantidades no adecuadas o en muchísimas cantidades, ¿no? Pero acá sí hay una forma de prescribir la fibra, sobre todo la insoluble, que es la que va a dar un poquito más de problemas. Y aquí nos dicen que en el síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento, antes debemos eliminar sí o sí las heces duras. Es decir, si el paciente está con estreñimiento y dolor, primero hay que mandarle, de nuestra parte, sería la fibra soluble viscosa como parte de su alimentación, ayudarlo en ese aspecto en el contexto de la alimentación, y con el gastro mandarle medicamentos osmóticos para el dolor, lo que sea necesario para él. De ahí, consumir fibra soluble en cada comida es algo que se recomienda. Evitar el exceso de fibra soluble. Aquí lo recomendable en pacientes que tengan episodios activos, porque el síndrome de intestino irritable se activa y se desactiva en ciertos momentos. Cuando esté activo, ir incrementando la fibra de 5 gramos en 5 gramos cada semana para ir acostumbrando al intestino a que pueda procesar esta fibra de manera más eficiente. De ahí otra técnica es consumir siempre la fibra soluble antes que la insoluble, para darle esa como ayuda al intestino. Y de ahí, a la larga, la microbiota se va a adaptar al consumo de la fibra insoluble en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Está comprobado que la microbiota vegetariana se adapta a el tipo de alimentación, a digerir ese tipo de alimentos vegetales en comparación a la dieta omnívora. Y de ahí, lo último, sabemos que la dieta es un gran modulador externo, y aquí la pregunta más difícil, o lo más difícil que pensarían, es que la dieta FODMAPs no se puede hacer en vegetarianos o veganos, porque las leguminosas son nuestra fuente de proteína, también hay frutos secos, también hay tofu, entonces estos serían algún tipo de disparador en este tipo de patologías. Pero sí se puede. Aquí Michael Scott está bailando, pero no se va a mover porque no se puso el video. Y no les podría hablar del tema ya porque sería para otra conferencia, pero sí se puede hacer una dieta vegetariana de tipo FODMAPs. Aquí hay una infografía de Lucía Martínez, que ella es una genia en nutrición vegetariana,
y podría darle ciertas luces sobre el tema. Y de acá también un curso de nutridigestivas que recién tomé, también te da infografía, información sobre todo para el paciente, porque acordémonos que con esas infografías no es que vas a poder atender a un paciente vegetariano o vegano y con síndrome de intestino irritable. Tienes que verdaderamente estudiarlo a fondo, tener un poco más de conocimientos y sobre todo ser responsables y saber las limitaciones como nutricionista que podrías tener con los diferentes pacientes. Y siempre se puede trabajar en equipo o se puede derivar en ciertos casos que no podamos manejar. Saber a quién podemos ayudar. Y bueno, las conclusiones, ya para que no se aburran. Básicamente, las conclusiones sería, sí se puede ser vegetariano y vegano y viceversa, es decir, no va a haber ninguna contraindicación en el síndrome de intestino irritable, no tienes que dejar de ser vegetariano o vegano si no quieres. De ahí, los lácteos en el síndrome de intestino irritable de tipo diarreico tienen más sensibilidad a la lactosa, los pacientes que tenemos síndrome de intestino irritable de este tipo. De ahí, la fibra va a depender de qué tipo, como ya vimos. Y se puede padecer síndrome de intestino irritable y seguir una dieta vegana o vegetariana y pautar la dieta FODMAP sin problema. Entonces, bueno, aquí gracias por habernos escuchado, habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos aquí a los auspiciantes de las jornadas. Y bueno, si tienen preguntas, los leo y les intento contestar, y si no, bueno, gracias. Gracias, Erika, genial intervención. De verdad que has dado bastantes luces. Y lo interesante de esto de aquí es que veo que has estado también explorando más cosas con respecto a tu tesis. Cada vez que encontrabas algo, de pronto te ibas hacia otra ruta y así sucesivamente, ¿no? Y claro, me imagino. Uno encuentra la bibliografía abajo y te vas al otro, y de ahí te cambias de tema, estás viendo microbiota y te sale lo de la fibra, lo del otro, es así. Ya, sí, sí, pero es interesante. Sí, totalmente. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Bueno. Solo Claro. que quería aportar algo, bueno, ahí ponen excelente, muy bien, Erika, súper interesante, bravo. Quería aportar algo sobre, hace un momento que estábamos conversando, después de la exposición de Vero, que hablaban sobre el SIBO y tal. También, no solamente probióticos en personas que tienen SIBO, sino también alimentos fermentados. ¿Ya? Eso también está contraindicado en ellos, sobre todo porque está contraindicados, porque estos fermentos generan varios tipos de rutas en cuanto a la fermentación, ¿no? Sobre todo, una de las principales rutas que se elige ahí es la ácido láctica. Y ácido láctica hay varios tipos de ácido láctica, pero en específico la que se desarrolla es la tipo D, y esa tipo D generalmente aumenta la distensión abdominal, hinchazones, etcétera. Bueno, entre otras cosas, por eso también se restringe ese tipo de alimentos en ellos. ¿Bien? Claro, y también en el síndrome de intestino irritable, en el síndrome de intestino irritable también en la dieta FODMAP se están contraindicados los fermentados, a excepción de el que es como la proteína, se me fue el nombre ahorita, el que es de garbanzo, frijol. Hummus. No, eso no es ¿Cuál? fermentado. Fermentado, el mismo miso. se me viene. No, es el que es como fermentado pero viene en bloque, que es el tipo de... Y ahorita se me viene a la mente. Bueno, aquí te preguntan, dice, si es un paciente con síndrome de intestino irritable mixto, ¿cómo sería el manejo del tema fibra? Bueno, ahí es el TEMPE. Gracias, Paula. Sí, el TEMPE. Ese sí se puede en las pacientes en vegetarianos o veganos que tengan que consumir proteína, porque ahí es lo más limitante. La proteína, aparte de la fibra, también en la dieta FODMAP está bastante limitada eso. Y hay que ver. En el síndrome de intestino irritable, aquí también Vero puede colaborar, obviamente, porque no estamos hablando de un vegetariano, estamos hablando del síndrome de intestino irritable general. Habría que ver en qué predomina, porque sí, es como mixto, porque va fluctuando entre uno y otro, ¿ya? Pero habría que ver qué predominio tiene en ese momento para ayudarlo en ese, si es diarrea o estreñimiento, ¿no? Y de ahí la fibra, como ya vimos hace un rato, la fibra más amigable va a ser la fibra que es de tipo viscosa, esa ahí es nuestra mejor amiga. También hay muchísimos papers ahora sobre el psyllium, que se usa muchísimo para ese tipo de patologías. Y eso, y de ahí es ir mezclándola, ir viendo si está en un episodio diarreico, bueno, vamos a dar la fibra poco a poco.
vamos a darle predominio a la viscosa y de ahí ir añadiendo poco a poco la otra fibra. Si es de tipo diarreico, como ya dije, que pase ese periodo, o sea, que ya no tenga heces estancadas el paciente y que pueda ya empezar de nuevo a hacer la digestión de manera correcta, y eso se hace con ayuda del gastroenterólogo también, ¿no? Pero ahí el predominio va a ser la fibra de tipo viscosa y de ahí la insoluble en dosis conforme pasan las semanas. Eso es lo que yo haría. Quería acotar ahí, yo también la que más suelo utilizar es Psyllium. Es la que veo que es más útil en ese tipo de pacientes y bueno, en cuanto a la alimentación, como dice Erika, también ver en el momento en el que está, o sea, si está en una etapa de estreñimiento, ayudarlo, o sea, por eso ahí es importante la educación que se le da al paciente, para que él también sepa manejarse solo. Entonces, si está en esos días de estreñimiento, ok, él ya sabe qué tipo de fibras puede consumir, qué tipo de alimentos le va a hacer mejor, etc. Y también cuando está en diarrea. Y por supuesto que cuando se hace un tratamiento nutricional, en teoría deberían de ir disminuyendo los síntomas. Entonces, tal vez al principio puede ser un poco complicado porque está en unos días y unos días, pero ya después, al menos los síntomas no deberían de ser tan graves, o estos periodos o estos cambios deberían de ser menos frecuentes. Claro, eso es importantísimo, sobre todo, de que también vengan con el diagnóstico del gastroenterólogo. Nosotros no vamos a diagnosticar el tipo de síndrome de intestino irritable que tiene el paciente. Nos podemos guiar con los criterios Roma, que si quieren vayan a ver el review que hizo Michael Camilleri, que es de este año, el 2021, donde explica todo lo básico del síndrome de intestino irritable. Pero cuando ya viene con el diagnóstico del gastroenterólogo, o viene a nosotros y no sabemos bien qué patología digestiva tiene, y viene sin diagnóstico, primero debemos empezar con un diagnóstico, porque sin el diagnóstico, ¿cómo abarcamos al paciente? Y de ahí el gastroenterólogo nos devuelve a nosotros y nos dice, mira, tiene tal diagnóstico, después de algunos meses, porque hay que hacer algunas pruebas de descarte, si es que síndrome de intestino irritable va a demorar unos 2 a 3 meses incluso, en darnos un resultado verídico, descarta celiaquía, descarta algunos tipos de patologías, sensibilidad no celíaca al gluten, bueno, hay algunas patologías que descarta, estreñimiento funcional, y de ahí cuando viene con el diagnóstico, el gastro nos dice, mira, él tiene, parece síndrome de intestino irritable mixto. Entonces, lo que normalmente ahora dicen los gastros es apliquemos FODMAPs. Entonces, cuando también empiezas a aplicar la dietoterapia de tipo FODMAPs, ya también va a empezar a reducir los síntomas del paciente. ¿Ya? Y ahí ya tienes que ir a la etapa de reintroducción y todo este caso. Daniela Riofrío pregunta, ¿qué opinamos, o bueno, qué opinas, Erika, de los prebióticos como suplementos en síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento? Los prebióticos serían los alimentos, pues, ¿no? No, pero el psyllium es uno de ellos. Ah, ya. Bueno, ahí el psyllium o la fibra de tipo viscosa es como que la que más va a tener beneficios en estos pacientes, pero de ahí la fibra insoluble que viene de los vegetales, si está en una etapa de síndrome de intestino irritable activa, va a ser bastante difícil para él al principio. Correcto. Pues bien, si nadie más tiene otra pregunta, pues ya vamos cerrando la sesión. ¿Les parece, chicas? Muchísimas gracias, de verdad, por este día de domingo que hemos elaborado. Ya, la última pregunta para el último premio, segundo, y ahí nos despedimos. Uy, cierto. A ver, ya la básica, eso ya el que hizo escriben rápido, porque son 3 cosas que tienen que, 3 letras. Si eres vegano o vegetariano, eso. No. Voy a preguntar, en el síndrome de intestino irritable, no específico, o sea, el que no tiene ni es mixto, ni es estreñimiento, ni es diarrea, ¿cuál puede ser el causante principal de la alteración en la motilidad intestinal? Y no es síndrome de intestino irritable, sino que es causado por una carencia en los vegetarianos. No sé si se me entendió. Ya, Romina ganó. Es que Romina ya sabía que iba a preguntar sobre ese tema antes no, ya, entonces pregunto otra cosa. No, mentira. No, sí. Siempre me gusta hacer preguntas de la B12 porque es tan importante que tomen vitamina B12 en todo sentido. O sea, verdaderamente miren hasta dónde puede llegar la falta de vitamina B12 en un paciente vegetariano, hasta trastornos gastrointestinales. Por fin Romy pone Paul, sí. Listo. Bien, entonces ya con eso terminamos. Sí, ya damos por terminado. Romy se ganó por arroz.
Hoy sí que nos extendimos bastante, pero bueno, espero que no les haya sido muy aburrido esta última hora No. extra y que igual les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, sábado y Sí, domingo. Con próxima otro link, semana. ¿no? Sí, les voy a enviar un nuevo Otro- link, otro link. Les voy a enviar, voy a crear otra sesión para ya, se las tendrán ya aproximadamente el día martes o miércoles dentro de sus mails. Y de ahí, pues, nada, nos conectamos ese día. Vamos a tener ya los expositores. Me parece que empezamos con José Miguel Mulet, creo. Y sí, Sí, Es lo máximo. Ese tema va a estar genial, chicos. vamos a verlo a JM. Y luego de JM creo que sigue Raúl López. Raúl López, que habla de deportiva, es un genio además. Y ya, bueno, el día domingo creo que finalizamos con Lucas y Gaby y Turral. Gabriela, que yo quería que esté Gabriela hasta que se cumplió ese. Gabriela, yo le decía a Verónica desde el inicio, bueno, se nos cuenta más anécdota, yo quisiera que esté otra vez Gabriela, y vamos barajando nombres hasta que al final quedó Gabriela. Fan. Bueno, ya, yo sí. Que era fan. Sí. Bueno, nos vemos chicos, muchísimas gracias, vamos a almorzar Gracias. y nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos vemos. Bye.